Buenos días, profesora, compañeros. El tema a tratar es sobre la clasificación y tipos de costos. Quienes conformamos el grupo es Bravo Génesis, Cedeño Nicole, Saltos Marlene y Saltos Valeria. ¿Qué es contabilidad de costo? La contabilidad de costo es una especialidad de la disciplina contable, cuyo objetivo es registrar analíticamente todos los desembolsos originarios en la producción, con el fin de permitir el estudio e interpretación de un dato. Permite el control de gestión y la toma de decisiones adecuada. Es una extensión de contabilidad orientada hacia la obtención de información más detallada y abundante. ¿Qué es costo? Costo es aquella parte o porción de adquisición de bienes, de propiedad o servicio, que ha sido diferido o que aún no se ha aplicado a la realización de ingresos, es decir, los desembolsos necesarios para la fabricación de algún producto o servicio, pero que aún no se ha realizado a través de la venta. El activo fijo y la existencia son ejemplos de estos costos diferidos. La definición nos indica que el costo es un activo, una erogación capitalizable, un recurso económico que entregará un beneficio en el futuro. La clasificación de costo. La clasificación de costo tiene diferentes clasificaciones de acuerdo al enfoque y a la utilización que se les dé. Como toda empresa posee diferentes tipos de costo. Estos son una gran forma de evaluar los gastos de una compañía y cómo ellos impactan en sus operaciones, eficiencia y ganancia. Algunas de las clasificaciones más utilizadas son: primero, de acuerdo con la función en la que se incurre. 2. De acuerdo con la identificación de una actividad, departamento o producto. 3. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados. 4. De acuerdo con el tiempo en que se encarga o se enfrenta a los ingresos. 5. De acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo. 6. De acuerdo con su comportamiento. 7. De acuerdo con su importancia para la toma de decisiones. 8. De acuerdo con el tipo de sacrificios que se les ha incurrido. 9. De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución de la actividad. 10. De acuerdo con la relación en la disminución de actividades. Y 11. De acuerdo con su impacto en la calidad. Primera clasificación. De acuerdo con la función en la que se incurre. En estas hay algunas opciones como es costo de producción, costo de materia prima, costo de mano de obra, gastos indirectos de fabricación. También está el costo de distribución de venta, costos de administración y costos de financiamiento. El costo de producción son los que se generan en el proceso de transformación de la materia prima en productos terminados. Se subdividen en costos de materia prima, de una mano de obra e indirectas de fabricación. El costo de la materia prima. El costo de los materiales integrados al producto, por ejemplo, la malta utilizada para producir cerveza, el tabaco para producir cigarro. Tenemos también costos de la mano de obra. Está el costo que interviene directamente en la transformación de productos. Por ejemplo, el sueldo del mecánico, del soldador, entre otros. Los gastos indirectos de fabricación. Son los costos que intervienen en la transformación de los productos, con excepción de la materia prima y de la mano de obra directa. Por ejemplo, el sueldo del supervisor, mantenimiento y depreciación, entre otros.
También está el costo de distribución o venta. Son los que se incurren en el área que se encarga de llevar el producto desde empresas hasta el último consumidor. Por ejemplo, publicidad, comisiones, entre otros. También está el costo de administración. El costo de administración son los que se originan en el área administrativa. Sueldos, teléfono, oficinas generales, etc. Esta clasificación tiene por objeto agrupar los costos por funciones, lo cual facilita cualquier análisis que se pretenda realizar de ellas. El costo de financiamiento son los que se originan por el uso de recursos ajenos que permiten financiar el crecimiento y desarrollo de la empresa. Como segundo, tenemos, de acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto, está el costo directo y el costo indirecto. En el costo directo son los que se identifican plenamente con una actividad, departamento o producto. En este concepto se cuentan en sueldo correspondiente a la secretaria del director de ventas, que es un costo directo con el departamento de ventas. La materia prima es un costo directo para el producto. El costo indirecto es el que no se puede identificar con una actividad determinada. Por ejemplo, la depreciación de las maquinarias o el sueldo del director de producción respecto al producto. Algunos costos son duales, es decir, son directos e indirectos al mismo tiempo. El sueldo de gerente de producción es directo para los costos del área de producción, pero indirectos para el producto. Como se puede apreciar, todo depende de la actividad que se está analizando. Como tercero está, de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados. Está el costo histórico y el costo predeterminado. El costo histórico son los que se produjeron en determinados periodos. Los costos de producción vendidos a los costos de lo que se encuentran en proceso. Estos son de gran ayuda para predecir el comportamiento de los costos predeterminados. Los costos predeterminados son los que se estiman con base estadística y se utilizan para elaborar presupuestos. De costos, también contamos con de acuerdo con el tiempo en el que se encarga o se encuentran los ingresos. Contamos con costos de periodo, costos de producto. Los costos de periodo son los que se identifican con los intervalos de tiempo y no con los productos o servicios. Por ejemplo, el alquiler de las oficinas de la compañía, cuyo costo se lleva en el periodo en el que se utilizan las oficinas, al margen de cuando se venden los productos. Los costos del producto, en cambio, son todo lo contrario. Son los que se llevan contra los ingresos únicamente cuando han contribuido a generar en forma directa, es decir, son los costos de los productos que se han vendido, sin importar el tipo de venta, de tal suerte que los costos que no contribuyeron a generar un ingreso en un periodo determinado quedarán inventariados. También tenemos, de acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo. Contamos con los costos controlables y los costos no controlables. Los controlables son aquellos sobre los cuales una persona de determinado nivel tiene la autoridad para realizarlos o no. Por ejemplo, el sueldo de los directores de venta en las diferentes zonas son controlables por el director general de ventas. El sueldo de la secretaria por su jefe inmediato. Es importante hacer notar que en última instancia todos los costos son controlables. En uno o en otro nivel de la organización, resulta evidente que a medida que se asciende a niveles del alto en la organización, los costos son más controlables. Es decir, la mayoría de los costos no son controlables en niveles inferiores. También tenemos los costos no controlables. En algunas ocasiones no se tiene autoridad sobre los costos en que se incurren. En tal caso, de la depreciación del equipo para el superior, ya que dicho gasto fue una decisión tomada por el alto mando, es decir, por los jefes.
También tenemos con de acuerdo a su comportamiento. Se cuenta con costos variables, fijos y semivariables. Los costos variables son los que cambian o fluctúan en relación directa con una actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser referida a productos o venta. Un ejemplo sería la materia prima. Cambia de acuerdo con la fusión del producto y la comisión de acuerdo a las ventas. Los costos fijos son los que permanecen constantemente durante un rango relevante de tiempo o actividad, sin importar si cambia el volumen, como será en el caso de los sueldos, la depreciación en línea directa o el alquiler de un edificio. Dentro de los costos fijos existen dos categorías, que son costos fijos discrecionales y costos fijos comprometidos. Los discrecionales son aquellos susceptibles a ser modificados, es decir, los sueldos, mientras que los costos fijos comprometidos son los que no aceptan modificación, por lo cual también son llamados costos sumergidos. En esta última categoría entraría la depreciación de la maquinaria. También tenemos los costos semivariables, también conocidos como semifijos o mixtos. Estos costos, como mismo lo dice su nombre, son una parte fija y una parte variable. Un ejemplo típico podría ser los servicios públicos, la electricidad o nuestros propios teléfonos, que nos cobran una cuota fija por el servicio, más un costo variable por el uso del servicio. También tenemos, de acuerdo con su importancia para la toma de decisiones, tenemos costos relevantes y costos irrelevantes. Los relevantes son aquellos que se modifican o cambian de acuerdo con la opción que se adopte. También se les conoce como costos diferenciales. Por ejemplo, cuando se produce la demanda de un pedido especial y existe la capacidad de ocio. En este caso, los únicos costos que cambian si se acepta el pedido son los de la materia prima y los energéticos, también los fletes, entre otros. La depreciación del edificio permanece constante, por lo que los primeros son relevantes y el segundo se convertiría en irrelevante ante la toma de diferentes decisiones. Los costos irrelevantes son aquellos que permanecen inmutables, sin importar el curso de la acción elegida. Como anteriormente dimos un ejemplo del edificio. También tenemos, de acuerdo con el tipo de sacrificio en el que se incurre, contamos con los costos desembolsables, costos de oportunidad y costos de virtud. Los costos desembolsables son aquellos que implicarán una salida de efectivo, lo cual permitirá que puedan registrarse en la contabilidad. Dicho costo se convertirá más tarde en un costo histórico. Los costos desembolsables pueden llegar o no a ser relevantes ante la toma de decisiones administrativas. Un claro ejemplo sería el costo desembolsable de la nómina de la mano de obra actual. Los costos de oportunidades son aquellos que se originan al tomar una determinada decisión que provoca la renuncia u otro tipo de alternativas que pudieran ser consideradas a llevar a cabo, como ya lo dijimos, en una decisión. Un claro ejemplo sería el costo de oportunidad al contratar a alguien. También tenemos los costos virtuales, que son los costos que implican la utilidad durante un periodo contable, pero no implica una salida de efectivo. Un ejemplo es la depreciación. Tenemos también, de acuerdo con el cambio originado por aumento o disminución de actividad, los costos diferenciales sumergidos. Los costos diferenciales son los aumentados o la disminución del costo total, un cambio, los niveles del inventario. Estos costos diferenciales pueden clasificarse en costos decrementales y costos incrementales. Los costos decrementales se originan cuando un costo diferencial disminuye por reducción al volumen de operación, como sería el caso de los horarios que tendría la empresa
por la eliminación de una línea de producto. Por otra parte, los costos incrementales son aquellos en los que se incurre cuando la variación de los costos son ocasionados por un aumento de la clasificación o oportunidad de la empresa, como sucedería cuando se introduce un nuevo producto o una nueva línea de producción. Los costos sumergidos, en cambio, son aquellos que independientemente del curso de acción que se elija, no se verán alterados sin importar, se van a permanecer inmutables ante cualquier cambio. También contamos con, de acuerdo con la relación en la disminución de actividades, costos evitables y costos inevitables. Los costos evitables son aquellos plenamente identificables con un proceso o un departamento, de modo que si se elimina el producto o el departamento, dicho costo se suprime. Por ejemplo, el material directo de una línea que será eliminado del mercado. Los costos inevitables, en cambio, son aquellos que no se suprimen, aunque el departamento o el producto sean eliminados de la empresa. Por ejemplo, si se elimina el departamento de ensamblaje, el sueldo del director de producción no se modificará, seguirá igual. También contamos con nuestra última clasificación, que sería de acuerdo con su impacto en la calidad, que son costos por fallas internas, por fallas externas, costos de evolución y costo de prevención. Los costos por fallas internas son los costos que podrían ser evitados si no existieran defectos en el producto antes de ser entregado al cliente, mientras que los costos por fallas externas son los costos que podrían ser evitados si no tuviera defecto los productos o servicios. Estos costos surgen cuando los defectos se detectan después de entregar el producto al cliente, mientras que los costos de evaluación son los que se incurren para determinar si los productos o servicios cumplen con todos los requerimientos del cliente. Los costos de prevención son los costos que se incurren antes de empezar el proceso con el fin de minimizar todos los costos de producción defectuosos. Muchas gracias por su atención.